En esta clase vamos a hablar sobre la calidad de los artículos científicos, cuáles son los criterios para evaluar esa calidad y cómo aplicar estos estándares de calidad al artículo científico que yo estoy haciendo para que aumente su calidad y podamos aspirar a mejores revistas, podamos tener un artículo que sea más consistente y más claro. Entonces, el contenido que vamos a ver el día de hoy es validez interna y externa, aspectos importantes al someter un artículo a una revista, sesgos y evaluación de la calidad. Entonces, respecto a los términos de validez interna y externa, entonces la validez interna es la confiabilidad o precisión de los datos medidos y depende de la metodología propuesta y se ve afectado por los sesgos. Entonces, digamos que tiene mucho que ver con cómo yo hice para medir esos datos que yo tenía que medir en mi estudio. Digamos que si vamos a medir alguna medición clínica, si utilizamos un parámetro de laboratorio o utilizamos un síntoma o cómo vamos a medirlo. Entonces, ¿qué tan confiable es esa medición que yo hice? O si, por ejemplo, hacemos una medición de una talla, un peso de un niño pequeño, ¿qué tan confiable es eso? Eh, y se ve afectada por los sesgos, ya vamos a hablar un poquito más de los sesgos, porque básicamente, pues todo lo que yo de pronto haga un poco mal en mi estudio, si yo, por ejemplo, llevo una pesa no calibrada, pues eso me va a generar un error repetitivo en el estudio. Y la validez externa entonces tiene que ver con la generalizabilidad de los resultados y eso quiere decir que qué tanto esos resultados que yo obtuve son aplicables a la población real. Ya vamos a hablar un poquito más de esto y depende de la similitud del estudio con la vida real. Entonces, como les decía, si nuestro estudio tiene una población muy selecta, eso va a hacer que no podamos realmente extrapolar esos datos a la población general porque la población general se comporte diferente. Entonces, a mayor validez interna, menor validez externa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo la metodología de mi estudio, soy muy riguroso con lo que estoy midiendo y restringo un montón a los pacientes y soy muy poco flexible, tienen que tener todos los seguimientos que yo diga o si no los tengo que sacar del estudio. Entonces, eso probablemente va a hacer que yo excluya a muchas personas y solamente quede con un grupo de pacientes muy pequeño. Entonces, eso va a reducir la validez externa del estudio. Entonces, aumento la validez interna siendo más estricto en mis mediciones, pero disminuyo la validez externa porque eso hace que ya las personas que están dentro del estudio no se parezcan tanto a la vida real. Entonces, este gráfico, esta imagen que vemos aquí es una muy buena representación. Si nosotros que esto es generalmente lo que hacemos en un estudio, nosotros miramos un pedacito de los datos, miramos un aspecto muy pequeño de los datos y no sabemos realmente qué tanto eso representa a toda la población de la que sacamos el estudio o incluso a la misma población de la que viene ese estudio. Entonces, para hacer un ejemplo, entonces, un estudio para evaluar la eficacia de un anticonceptivo hormonal en el que se comparó un grupo con un medicamento versus otro anticonceptivo del mismo grupo y la población de la que se obtuvo estas dos muestras fueron mujeres casadas entre 20 y 35 años, sin hijos, sin enfermedades diagnosticadas y con un IMC normal. Entonces, siempre cuando hagamos un estudio o queramos saber cuáles son los posibles sesgos y los posibles problemas de validez que tenga un estudio, siempre pregúntense quién se quedó por fuera de ese estudio. Entonces, digamos, en este caso, pues todas las mujeres que no están casadas. ¿Y cómo podría esto ser diferente? Pues, por ejemplo, las mujeres casadas generalmente tienen mayores rutinas, son mujeres que ya son un poco mayores, están más estructuradas y son un poco más rigurosas con su tratamiento, mientras que las mujeres que no están casadas de pronto tienden a ser o son un poco más jóvenes y entonces de pronto no son tan organizadas
con el tomarse los medicamentos y esto podría tener mucho que ver con el resultado final, ¿no? Entonces, y esto solamente por hablar de uno de estos ítems, porque todas estas cosas cambian de alguna manera cómo va a responder la persona al tratamiento. Entonces, ¿cómo pudo esto afectar los resultados? Pues si digamos, de pronto comparamos personas con en este caso con una adherencia muy buena, nos va a dar unas tasas de éxito muy altas, pero puede que en la vida real haya algo que haga que ese medicamento no sea tan fácil de tomar o puede haber muchos, digamos que cambios de esto a la vida real. ¿Qué aspectos son importantes al someter un artículo a una revista? Entonces, estos son algunos consejos que yo les quiero dejar para cualquier artículo que ustedes hagan por el resto de su vida, en especial para el que están haciendo ahorita. Estas son cosas que son muy pequeñas, muy sencillas de hacer, pero que hacen una gran diferencia. Nosotros los que hacemos la revisión de los artículos científicos en las revistas, somos muy cansones con ciertas cosas, nos fijamos específicamente en ciertas cosas que les voy a contar y el hecho de que una sola de esas cosas falle puede que cambie mucho cómo una persona reciba el artículo. De inmediato el editor va a pensar, este es un artículo que de pronto no fue tan bien cuidado, tan bien hecho. Entonces, lo primero es que cumpla todas las especificaciones de la revista. Entonces, cada revista tiene unas especificaciones diferentes. Hay que leerlas muy bien, hay que leérselas de arriba a abajo. A veces no están todas en la misma página, sino que aparecen en diferentes páginas. O hay un documento de PDF que es bastante extenso. A veces tenemos que, como en este caso, adaptarlo y meterlo dentro de un formato que ellos ya tienen. Todo esto hay que hacerlo tal cual y asegurarse muy bien que entendemos cada una de las cosas que nos están pidiendo y para qué nos la están pidiendo. Muchas veces los artículos se demoran mucho, también es por eso. Por ejemplo, si ustedes mandan un artículo a una revista y la revista se demora 2 o 3 semanas en contestarles y la primera vez que les contesta les dice, este artículo no lo vamos ni siquiera a revisar porque no tiene los formatos adecuados y se los devuelven para que ustedes vuelvan a adaptarlo, van a perder por lo menos al final unos 2 meses de proceso. Entonces es muy importante que organice muy bien su artículo. Y además, pues para los editores eso también influye mucho. Solo tienen una oportunidad de dar una primera impresión. O sea, cuando uno lee un artículo, muchas veces ese artículo se lee una vez y uno como editor dice, no, esto no. Y ya, final, no se aceptó el artículo de la revista. Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos y que no mandemos, por ejemplo, versiones a medias, versiones que no están completas, versiones con revisión de cambios, versiones con comentarios sin resolver, ese tipo de cosas, con letras subrayadas, todo eso. Es importante que toda publicación debe agregar algo al conocimiento, entonces debe estar muy claro cuál es esa adición al conocimiento que estamos haciendo. Eso es algo que ayuda a que nuestro artículo, digamos, que se venda y no repitamos estudios previos. Si nosotros tenemos un estudio que se parece a otros estudios, tratemos de hacerlo de alguna manera único, tratemos de agregarle algo más, tratemos de hacerle un punto de vista diferente, pero evitemos los estudios que son iguales a los otros porque es muy poco probable que nos los vayan a querer publicar en una buena revista. Es muy importante y es algo que veo con mucha frecuencia en los artículos de los estudiantes, sobre todo, que tiende a uno a de pronto, cuando están hablando, digamos, de las culturas o de los artículos de otros autores, a veces tienden a irrespetarlos o a decir cosas que podrían sonar un poco ofensivas o a decir que, por ejemplo, en el caso de los artículos científicos, que un estudio no estuvo bien hecho. Ese tipo de cosas no se deben hacer y debemos ser muy cuidadosos en el lenguaje que utilizamos para referirnos de determinados temas. Sobre todo si estamos hablando de temas como son toda la parte infantil, toda la parte de madres, toda la parte de comunidades vulnerables, indígenas, porque aquí es cuando, digamos, muchas veces pasamos a
digamos que es algo que pasa mucho en el ámbito médico y es que juzgamos mucho a nuestros pacientes. Entonces decimos como, es que las mamás no saben alimentar a sus hijos. Y esa es una aseveración bastante fuerte que no se debe hacer así nomás. Si uno va a decir algo así, tendría que sustentarlo muy, muy bien, si es que lo va a decir. Y no sobreestimar la contribución que estamos haciendo. Tampoco, por más bueno que sea el artículo que estemos haciendo, pues tenemos que mantener los pies en la tierra, mantenernos humildes y saber que es un artículo dentro de millones de estudios que se han hecho. En inglés hay algo que lo llaman el hilo rojo y básicamente pues se dice que, o bueno, en varias culturas, ¿no? Se dice que todos estamos conectados por un hilo rojo y que hilo está conectando todo lo que está unido, o sea, todo lo que tiene que unirse, todas las personas que tienen que encontrarse están ya conectadas por ese hilo. Y se habla también en la parte de redacción de manuscritos de que el hilo rojo es algo que es como si ese hilo tuviera que pasar por cada uno de esos párrafos y uno pudiera ver el hilo rojo y ver como la sucesión de ideas entre los párrafos. Que cuando uno lea su artículo desde el principio hasta el final, a uno le quede claro y uno entienda por qué pasa de un párrafo al otro o cómo es de alguna manera cómo se va llevando y que no haya cambios bruscos, por ejemplo, en el tema entre un párrafo y otro. Esto pues obviamente es algo que se va logrando y que se logra al final, pero una de las cosas que más ayuda es no centrarse tanto en los párrafos cuando uno está escribiendo, sino tratar de escribir en bloque, es decir, tratar de escribir leyendo de arriba abajo, leyendo de arriba abajo e ir mejorando, ir agregando ideas y de esa manera se va a estructurar mucho más fácil el documento. Y siempre revisar que al final ese hilo quede muy bien manifiesto dentro de todos los párrafos, que no quede como la imagen que vemos acá. Respecto a la literatura previa, entonces todo artículo valioso proviene de un estudio literario extensivo. Entonces, entre ustedes más puedan entender su tema, mejor va a ser el artículo que van a producir. Eh, Incluso muchas veces cuando estamos leyendo algo, es posible que cuando nos encontramos un artículo que, por ejemplo, miró lo mismo que nosotros teníamos, pero de otra manera, y es posible que nos tengamos que devolver a los resultados y volver y escribir algo, pero eso también nos ayuda bastante. Todo artículo que sea muy importante o similar al estudio que estamos haciendo debe ser citado. Si son artículos locales del mismo tema, deben ser citados en nuestro artículo sí o sí. Si son artículos, si por ejemplo es un metaanálisis sobre el tema que yo estoy escribiendo, sí o sí tiene que estar en las citas de mi discusión. No hay opción. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son esos artículos que son obligatorios para ustedes y que se fijen muy bien de cómo están hablando de ellos, qué están hablando de ellos y los utilicen como fuentes primarias. Em, y la idea es que si hacemos una adecuada búsqueda podemos leer todo lo que sea relevante para nuestro estudio. Yo sé que eso suena bastante extenso, pero pues si uno sabe hacer un filtro bueno por título y por abstract y siempre hace cualquier búsqueda que hagan de artículos, hacerla con los términos mesh, les va a ayudar mucho a recortar la cantidad de artículos que les van a salir y a sintetizar la información, lo más importante. El formato adecuado. Entonces, los revisores nos fijamos mucho en los siguientes aspectos. La congruencia, eh, que todo lo diga de la misma manera, que sea congruente lo que estamos hablando, que los términos clínicos sean los mismos. Esta es una recomendación que les doy. Uno en literatura siempre se trata de variar la terminología y de no escribir las cosas de la misma manera siempre, pero en literatura científica es súper importante que escribamos todo siempre de la misma manera. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo en una parte pongo diabetes y en la otra parte pongo diabetes tipo 2 y en la otra pongo diabetes no insulino dependiente y estoy hablando exactamente de los mismos pacientes, pues la persona que está leyendo puede confundirse y no saber si de pronto hay alguna diferencia entre los grupos. Entonces siempre, si utilizamos un término, referirnos de la misma manera durante todo el artículo.
El uso adecuado de abreviaturas, nombres propios, definiciones, esto es algo súper común que uno ve que le mandan el trabajo final y dice Hospital Universitario San Jorge, todo en minúsculas. Y esos son errores muy pequeños que marcan mucho la diferencia. Ortografía y gramática, dominio del tema. Si es un tema, por ejemplo, que ustedes simplemente se dedican a hablar de números y números y números y al principio hablan en toda la introducción, dicen, y entonces hay no sé cuántos millones de muertos y no sé cuántos millones de afectados y no sé cuántos millones de personas y al final en la discusión entonces lo único que se dedican a hacer es, no, y entonces el de no sé quién encontró 20% y nosotros encontramos 15% y no hay un análisis profundo, real del tema, eso también habla mucho de la calidad del artículo. Entonces, siempre tratar de aterrizarlo muy bien al tema del que estamos hablando. Y preferir el objetivo. Siempre decir fue mayor, fue más significativo, fue diferente a lo subjetivo. Evitar decir fue bueno, fue malo, fue desafortunado, fue triste, es peor o a pesar o no sé, evitar de decir ese tipo de términos y siempre hablar en términos de números, de comparaciones, en términos objetivos, en palabras que se, que se mantengan más, digamos, que fieles a la realidad. Las tablas y figuras que estén en el formato adecuado, esto es algo súper importante, que todo tenga las etiquetas como son, que no tengamos, este es un gráfico que hice para mostrarles justamente de entrada, pues aquí no se ve mucho los patrones, es muy difícil verlo, hay varias cosas que están mal aquí, entonces la idea es, digamos que pues en este caso, este diagrama de dispersión no era el indicado para hacer este tipo para mostrar este tipo de datos, y lo que hicimos fue sacar un diagrama de cajas, donde ya se ve muy claramente la diferencia entre los grupos, ¿no? Entonces son dos gráficos que muestran exactamente los mismos datos, pero se alcanza a ver muy diferente. Entonces siempre que sea el gráfico esté en el mejor formato posible, por decirlo así. El contenido adecuado, entonces como mínimo, todos los artículos deben tener los ítems que están en la lista de chequeo según el tipo de artículo. Entonces, si es un estudio transversal, por ejemplo, tenemos que mirar las guías STROE, que son las que se miran para casi que todos. Eh, entonces, miramos todo lo que hay en esa lista de chequeo y miramos que esté todo en nuestro artículo y con eso ya nos estamos garantizando una buena parte del proceso. Si nosotros nos falta algo de ahí, ya de entrada vamos a entrar mal. Entonces, esta es como una manera, como un salvavidas que uno se pone y dice, listo, ya aquí voy con lo mínimo. Em, y debe haber suficiente información como para que se reproduzca el estudio. Entonces, siempre piensen que si alguien haga de cuenta que ustedes le fueran a dar eso como una misión a alguien y le dijeran, vea, usted tiene que ir a hacer esto que dicen estos papeles y esa persona debería ser capaz de ir y buscar exactamente la misma información que ustedes utilizaron. Entonces, si lo pensamos de esa manera, eh, digamos que es mucho más claro qué es lo que tenemos que escribir y qué es lo que no tenemos que escribir y que hay cosas que de pronto no son tan relevantes, pero hay otras que sí. Muchas veces, por ejemplo, se habla de la muestra, entonces se dice que se calculó en EpiInfo, y resulta que nunca se dice cómo se fue y se buscó a los pacientes en el consultorio. Entonces, ese tipo de cosas todo debe estar muy bien explicado. El plagiarismo y el uso de citas, pues digamos que aquí no vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero es muy importante que evitemos, que nos fijemos mucho en no plagiar a los otros y que nos fijemos mucho de no, por ejemplo, utilizar muchos eh, textos en dos comillas, entre comillas. Poner muchas veces los tienden como a utilizar esos textos en comillas porque les da pereza escribir las cosas de otra manera o sintetizar la información. Entonces, pues hay diferentes formas de plagiarismo, aquí se las dejo, pero es bien importante eso, como que traten, sobre todo que traten de pensar pues como cómo este contenido puede ser lo único, no tienen que ser, uno tiende a pensar que uno como investigador en realidad no sabe nada de los temas de los que está hablando y no puede decir absolutamente nada que no hayan dicho en las otras citas. Y no es así.
La idea es que nosotros tomemos las ideas de los otros y las expandamos. Entonces, así no vamos a tener tantos problemas con esto, pero es bien importante. Y el uso de citas, en este caso lo traigo porque una de las formas de plagiarismo es el no usar citas. Entonces, muchas veces pasa que escriben una idea que se nota que no es del autor y no tiene ninguna cita. Entonces, esa es una forma de plagiarismo y es bien importante que que utilicemos bien el uso de citas. Los resultados que respondan al objetivo de investigación, que se describa la población empleada, esto es súper importante. Hay estudios, cuando un estudio ustedes vean que no describe la población de estudio, sospechen de él. Sean consistentes en la manera de reportar todo lo que se reporte, que siempre se reporte de la misma manera. Digamos que no aparezca en una tabla con promedios y en la otra tabla con categorías y en la otra tabla con de otra manera. Sea consistente, aun con números, el texto debe ser entendible fácilmente en los resultados. No deben ser textos tan densos, sino que deben ser más puntuales y los números no deben interferir con la manera en la que se lee el texto. A veces, por ejemplo, colocan, y se encontró que 19 y no hay como una unión entre los números y el texto como tal. Las tablas y gráficas deben estar adecuadamente citadas y explicadas en el texto, las que utilizamos como parte de nuestros resultados, y que los datos sean útiles y claros. También a veces pasa mucho que los artículos científicos tienen muchos datos inútiles y eso también cansa y se vuelven además los artículos muy largos a veces. ¿Cómo destacar más mis resultados? Entonces, lo primero es un título que sea súper provocador. No siempre se puede, pero lo que yo les recomiendo es, uno, el título no lo debe pensar con lo que uno primero quiso hacer, sino con lo más importante que encontró en su estudio. Entonces, siempre piensen qué es eso que es diferente o que es nuevo o que fue demasiado significativo dentro de su estudio y eso lo pueden volver su título. Y puede que no tenga nada que ver incluso con lo que ustedes inicialmente comenzaron pues a investigar. Mm, y ese mensaje debe estar en el título y en el abstract siempre. En esas dos partes debe estar muy claro cuál es ese, como ese mensaje que queremos dejar. Que los gráficos sean atractivos y claros. A veces un artículo con un gráfico muy bien hecho cambia totalmente todo. Un artículo, un mensaje, si tienen más de un mensaje, tienen que hacer más de un artículo. Si el artículo les está quedando con demasiados mensajes, entonces es posible que tengan que o sacar información o dividirlo. Eh, y recuerde que cuando usted empezó no sabía qué le iba a dar. Entonces, eh, uno siempre empieza como queriendo buscar, mirar qué va a pasar con tal cosa y la mayoría de veces lo que encuentra son datos muy específicos. Siempre es como encontramos que tal grupo de mujeres eran las que estaban en mayor riesgo. Entonces, como ese es un resultado que yo no me esperaba, que puede que incluso esté en la literatura, pero de antemano nosotros no lo esperábamos, quizás esa sea la indicación de qué es eso que tenemos que resaltar en nuestro estudio. Entonces siempre hacer esa reflexión de qué es eso que me está mostrando mi estudio que yo no esperaba ver y cómo eso podría ser relevante si es o si es muy relevante. Estos son dos ejemplos de cómo destacar los títulos. Ya en algunas ocasiones se les he mostrado este artículo sobre alta prevalencia de factores de riesgo en pacientes utilizando medicamentos asociados con el síndrome de Cute largo. Básicamente era un estudio súper sencillo, descriptivo. Hay muchos estudios descriptivos del grupo de farmacología ya publicados en revistas casi todos aquí locales, colombianas, en español. Pero este, básicamente lo que hicimos fue voltearlo con unos datos iguales a los otros, pero supimos de alguna manera venderlo y terminó en una revista muy buena. Y para traerles un ejemplo de autores de la universidad, esto es de el doctor Jaime Cardona y miren lo primero que dice, Brasil Burning. Entonces, de entrada, cuando uno lee esto,
ya le llama la atención y quiere mirar, uy, ¿qué es lo que está pasando, cierto? ¿Qué es de qué estamos hablando? Entonces, muchas veces, por ejemplo, una de las estrategias que se utilizan para llamar la atención es utilizar estos signos de pregunta cuando son cosas como interesantes de plantear, como preguntas interesantes, entonces también se puede hacer de esa manera. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a aquí quedarme calladita 2 minuticos mientras lo hacen. La idea es que ustedes saquen un papel y un lápiz ahí en su escritorio, ahí donde están, y van a tomarse un momento para responder 2 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hallazgos encontró que no esperaba en su estudio? ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Simplemente lístelos, diga esto, esto, esto y esto, o si es uno muy grande, entonces ese en especial. ¿Y cuál es el mensaje más importante que cree que sale de su artículo? Vamos a hacer ese ejercicio. Yo me voy a quedar aquí 2 minuticos. Vamos a ver la diapositiva puesta y ya reanudamos la presentación. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Este ejercicio ahorita lo vamos a enlazar un poco con lo que vamos a seguir hablando. Y pues esto les va a servir para lo que hablamos de destacar los resultados del estudio. Entonces vamos a hablar un poco de sesgos en investigación. Este es un tema muy extenso. Los sesgos que hay son casi que infinitos porque los errores que hay, humanos, no humanos, intencionales, no intencionales, son infinitos. Eh, pero vamos a tratar de hablar un poco de cuáles son los sesgos más comunes. La idea es que ustedes le presten sobre todo atención a cuáles son los que ustedes creen que tienen que ver con su estudio. Y si son de los grupos que están realizando la revisión sistemática de literatura, los sesgos son una parte de la evaluación que se hace de los artículos. Entonces, es bien importante saber cómo hacer esta parte, saber identificar los tipos de sesgos. Entonces, existen 2 tipos de error. Existe el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio es la variabilidad de los datos inherentemente relacionada con el muestreo. O sea, es el hecho de que como yo saco un grupo aleatorio de datos, pues va a haber unos errores ahí que van a ser normales. Y cuando el tamaño de la muestra aumenta, el error disminuye y se relaciona con la precisión. Entonces, entre más grande es la muestra, más pequeño es, digamos, el rango en el que me va a dar
los valores que yo voy a encontrar. Va a ser más cerrado, por decirlo así. Mientras que el error sistemático es la introducción de error en el diseño del trabajo. Entonces, básicamente la diferencia es que el error aleatorio son cosas aleatorias que pasan y que no tienen, digamos que una unión entre ellas, mientras que el error sistemático es hacer sistemáticamente las cosas mal. Y esto nos pasa mucho en investigación, porque muchas veces tenemos diseños de estudio con los que no podemos, hay cosas que tenemos que admitir el error, tenemos que simplemente saber que no vamos a poder medir eso y que vamos, o que vamos a medirlo con algo que es inadecuado y que no hay nada que hacer. O por ejemplo, digamos, una persona le explicamos cómo utilizar un instrumento y esa persona se va a recoger los datos y todos, y entendió mal y va y recoge todo mal. Eso pasa muchísimo en investigación. No mejora con aumentar la muestra, porque igual el error está en todo, se relaciona con la validez del estudio y es también llamado sesgo. Entonces, cuando hablamos de sesgos, hablamos de errores sistemáticos, cosas que durante el estudio salieron mal siempre. Si es un error pequeño, una cosa que hubo, una cosita que de pronto, eso no es un sesgo, eso no sería un sesgo. Entonces, la definición de sesgo es cualquier error sistemático en el diseño, conducción o análisis de un estudio que resulta en una estimación incorrecta sobre el efecto de una exposición y el riesgo de una enfermedad. Entonces, lo más importante con el sesgo es que cuando hay un error, esto nos cambia el resultado. O sea, esto modifica la manera en la que nos van a dar los datos. Y en investigación ocurre o puede hacer que se promueva una respuesta o resultado sobre los otros. Ya vamos a ver ejemplos de cómo se puede promover una respuesta sobre otras, pero puede pasar. Y puede ocurrir en cualquier momento del proceso de investigación, no importa si estamos apenas empezando a pensar la idea o si ya estamos terminando de escribir los últimos párrafos, en todo el proceso hay riesgo de sesgos. Este es un ejemplo muy bueno de Alberto Montt, de cómo a veces estamos buscando medir algo y creemos y nos vamos fielmente a realizar un montón de mediciones y resulta que estamos midiendo lo que no es. Pero sin embargo vamos a obtener mediciones y vamos a poder incluso tener algunos, digamos que sacar conjeturas o hacer, digamos que inferencias a partir de esos datos y muchas veces simplemente estamos midiendo las cosas incorrectas. Entonces, el sesgo no es cuestión de si está o no está. Todos los estudios tienen sesgo, sino que más bien debemos que preguntarnos en qué grado fue prevenido ese sesgo. O sea, si ya sabemos que nuestro estudio tiene sesgo, entonces, ¿hasta qué punto lo podemos prevenir? ¿Cómo los vamos a prevenir? ¿Y cómo puede esto influenciar las conclusiones del estudio? No depende tanto del tamaño de la muestra o del grado de significancia estadística. Entonces no creamos que los sesgos se van a eliminar porque incluyamos un tamaño de muestra muy grande. ¿Cuáles son las consecuencias de un sesgo? Realizar interpretaciones falsas de los resultados, encontrar asociaciones más fuertes o menores o más débiles de lo que realmente son. Pues, por ejemplo, mostramos que un tratamiento es súper efectivo y resulta que en realidad no lo era. En casos extremos puede encontrarse una sensación opuesta a la real. Entonces, esto puede pasar, por ejemplo, con algunos software estadísticos, si las personas no saben, de pronto los que están haciendo el estudio no saben interpretar bien lo que el software les está diciendo, muchas veces pueden copiar los datos justo al revés en los análisis bivariados y multivariados y esto puede ser grave el efecto que tenga. Entonces, ahora vamos a ver primero los sesgos que pasan antes de la realización del estudio. Entonces, ocurren durante el diseño del estudio o en el reclutamiento de los pacientes. Y son difíciles de minimizar en fases posteriores. O sea, ya cuando yo recogí los datos de los pacientes incorrectos, ya no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Los sesgos durante el diseño del estudio son los problemas tienen que ver con muchos problemas en la definición de los valores a medir. Entonces, es lo que hablábamos de que de pronto
no está claro, digamos, cómo aplicar un instrumento o se está utilizando una regla que no es adecuada, una balanza que no es adecuada para medir el peso de los niños, se utilizan estándares o personal que no están capacitados para realizar el estudio, em, tienen problemas en la definición de los grupos de estudio, esto pasa mucho. Entonces, de pronto los grupos de estudio se definen con una definición arbitraria o con una definición que quizás no es la mejor o no tiene que ver, no está basada en ningún criterio clínico. Fuentes de información que de pronto no son las más idóneas. Entonces, esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos estudios con historias clínicas, que hay mucha información que no está ahí bien diligenciada. El proceso de cegamiento en los ensayos clínicos, que tanto realmente podemos cegar a los pacientes. Y aquí pues no estamos presencial, pero siempre les cuento una historia de que nosotros, alguna vez trabajé con malaria y hacíamos unos ensayos clínicos con pacientes con malaria y teníamos dos grupos de pacientes, a uno lo poníamos a que lo picaran mosquitos que no estaban infectados y al otro lo poníamos a que lo picaran mosquitos que estaban infectados y estaban irradiados con radiación para que se muriera, para que el parásito no fuera infectivo. Entonces lo que hacíamos era que poníamos unas cajas con los mosquitos en la piel de los participantes para que los mosquitos los picaran. Pero el tema era que los mosquitos que no estaban infectados, pues no había ningún problema porque simplemente era tomarlos de los cultivos de mosquitos que tenía el centro donde yo trabajaba y llamar a los pacientes y aplicárselos. Pero cuando era un paciente que tenía que inyectársele algo infectado, pues teníamos que hacer todo un protocolo de saber cómo estaban las muestras de sangre de malaria que habíamos recogido, que se traían desde Córdoba, y nos tocaba estar vigilando si la muestra realmente sí servía o no servía y hacerle todo un proceso para que al final pudiera infectar a los mosquitos y se pudiera hacer todo el proceso de radiación. Inmediatamente se irradiaban los mosquitos, había que llevarlos a donde el paciente. Entonces era realmente imposible saber si uno estaba cegado, o sea, no era posible cegar el estudio porque todo el mundo sabía cuáles eran los pacientes que estaban recibiendo mosquitos infectados y cuáles no. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y la estrategia de seguimiento de pacientes. Entonces, a veces los estudios de cohortes que jamás llaman a sus pacientes y que se quedan esperando, no sé, de pronto. O hay otros estudios de cohortes que son, por ejemplo, llaman todos los días a los pacientes a decirles que se tomen el medicamento. Y entonces, pues claro, el paciente muestra unas tasas de mejoría súper buenas, pero resulta que en la vida real el paciente nunca se toma el medicamento, por ejemplo. Eso es un sesgo muy común. Los sesgos de selección, estos los llaman en los ensayos clínicos allocation bias y son quizás los más importantes que ellos hablan al principio, como los más importantes de esta fase. Son los problemas en la identificación y selección de los sujetos de estudio. Entonces, por ejemplo, la incorrecta definición de la población en riesgo del desenlace. No sabemos entonces bien cuáles son y los etiquetamos según determinado laboratorio. Los participantes son relacionados favoreciendo algunos de los grupos de estudios, son seleccionados. Entonces ponen a los pacientes más sanos en el grupo de intervención, por ejemplo, o que se seleccionan utilizando mediciones inadecuadas. Em, y es especialmente importante en estudios donde se intervienen a los pacientes o se mide el resultado de la terapia. Entonces antes pasaba mucho, ya no tanto. Sin embargo, pues vamos a ver que hay otras maneras en las que también a veces se seleccionan los pacientes sin querer queriendo, por decirlo así. Entonces, si por ejemplo usted le dice a un paciente, si usted quiere participar en el estudio, pero resulta que no puede vivir fuera de la cabecera de la ciudad. Entonces, listo, no puede. Efectivamente no puede participar en el estudio, pero digamos que esto es un sesgo muy grande porque puede que muchos de los pacientes efectivamente vivan en zona rural y eso influencia lo que vamos a medir. Y se minimiza aleatorizando a los pacientes. Entonces, una de las cosas más importantes que siempre se mira en el tema de calidad de los estudios es cómo fueron aleatorizados los pacientes en los clinical trials. Ahorita hay unos software donde uno básicamente llega un paciente, usted mete un código dentro de un computador
el computador le da otro código, con ese código usted va y busca dentro de un montón de sobres y de esos sobres abre el que corresponde con ese código y ese es el tratamiento que se le tiene que dar y nadie sabe qué tratamiento es, por ejemplo. Eso ya es un poco más avanzado, pero depende del tipo de ensayo clínico que se haya hecho. Es bien importante entender que muchas veces los investigadores por conveniencia hacen esto y eliminan las muestras que no les convienen. Eso pasa mucho. Los ejemplos de sesgos de selección, entonces la pérdida del seguimiento, que se pierden muchos pacientes en el seguimiento y no se sabe por qué. Los sesgos de detección o vigilancia, entonces, por ejemplo, que los pacientes expuestos están más vigilados que los no expuestos a determinado factor de riesgo. La participación de los de personas voluntarias es un sesgo de selección. Muchas veces los voluntarios tienen que ser, por ejemplo, personas que sean jóvenes y estén desempleadas y eso pues lleva como a ciertos grupos poblacionales de la sociedad. No, no cualquier persona está en ese momento, digamos que en ese lugar. Y los sesgos de no respondedores, entonces personas que de pronto no responden determinada encuesta porque no la responden. Por ejemplo, supongamos un estudio que hicieron este semestre sobre cesación tabáquica. Resulta que ellos van y se encuentran que casi todos los pacientes que fueron al estudio querían dejar de fumar, pero ellos fueron solamente a los pacientes que estaban en consulta externa. Entonces ahí hay un sesgo porque los pacientes que no quieren dejar de fumar es posible que no vayan al médico y entonces nunca respondan a la encuesta. Entonces, ese tipo de sesgos hay que tenerlos muy presentes. Y hay que, digamos que cuando uno tiene ese tipo de sesgos, uno no los puede minimizar, uno no puede, o sea, no es posible de pronto en este caso irse a buscar puerta a puerta a cada fumador, pero lo que sí puede hacer uno es tenerlo en cuenta y cuando está haciendo su discusión, si llega a esta parte, digamos, a mencionar esto del tema de la voluntad para dejar de fumar, pues también habla de que estos son los pacientes que están en consulta externa y que puede que otros pacientes en otros contextos no tengan la misma voluntad de dejar de fumar. Y eso no quiere, eso no estamos ahí ni declarando problemas en nuestro estudio, ni echándole la culpa a otros, nada, simplemente pues entendiendo que nuestro estudio tiene unas limitaciones como todos los estudios, ¿listo? Los sesgos de canalización, los grupos de estudios son definidos inadecuadamente. eh, es frecuente cuando la clasificación de un paciente, de paciente las hace un médico, si está o no está anémico porque tiene las manos pálidas. Puede ocurrir cuando los tratamientos a probar tienen diferente nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un tratamiento conservador versus un agresivo y cada uno de los dos tiene unos criterios distintos, pues es posible que los pacientes no puedan ser iguales. Los sesgos durante el estudio, entonces sesgo cronológico, cambios temporales en los patrones de ocurrencia, entonces por ejemplo las temporadas de epidemia, que justo hagamos el estudio cuando no hay epidemia o cuando hay epidemia. Los sesgos de recuerdo, entre más tiempo del suceso, peor para que una persona se acuerde. Usted le pregunta a una persona que cuántos meses lactó cuando estaba chiquito y resulta que tiene 30 años, muy poco probable que se acuerde. Sesgos durante el estudio de transferencia, pérdida en seguimiento de los pacientes, por clasificación inadecuada de la exposición o del desenlace. Sesgo de desempeño, el tratamiento de los participantes varía durante la recolección de estudio. Esto pasa a veces en algunos ensayos clínicos. Y también pasa en cualquier medición que sea operador dependiente. Si vamos a hacer un estudio con rayos X, es muy posible que haya gran heterogeneidad en los resultados. Ensayo clínico aleatorizado sin aleatorización. Entonces, de pronto es un ensayo clínico pero no aleatorizado, no se realizó todo ese proceso y se minimiza con el cegamiento de los pacientes y de las personas que están haciendo el estudio. Pero se minimiza, no se puede eliminar y no en todos los casos. Sesgos por datos faltantes. Esto es bien importante para todos los estudios de ustedes. Entonces, ¿qué se hizo en el caso de un dato faltante?
si se descartó participantes, si se sacaron del análisis, si se realizó una imputación. Una imputación es cuando yo tengo datos faltantes y con métodos estadísticos lleno esos datos. Eso digamos que no lo vamos a discutir mucho aquí, pero hay que mencionarlo. Y qué otras cosas se hicieron. Entonces, que si el paciente no tenía la edad, se descartó del estudio. Entonces, eso hay que colocarlo dentro de toda la metodología. Y cómo puede haber afectado esos datos faltantes, los datos, los hallazgos del estudio. Por ejemplo, lo que hablábamos, de pronto las personas que tenían peores desenlaces no tenían determinado dato en el estudio porque lo remitieron o no sé. Entonces eso puede influenciar los resultados. Entonces aquí hay un ejemplo, un estudio de 1999 sobre asma, bronquitis y síntomas respiratorios. El 85% de los participantes contestaron y los restantes los buscaron por teléfono y lo que encontraban era que los que no habían respondido inicialmente fumaban más y tenían más síntomas que los que sí habían contestado. Entonces miren cómo uno puede de alguna manera tener un sesgo, no ni siquiera pensarlo, ni siquiera hacer nada para que ese sesgo exista. Sesgos de información que tienen que ver con la medición de una medida o desenlace del estudio. La información obtenida o registrada de los pacientes es diferente entre los grupos. Eh, por ejemplo, la clasificación inadecuada de la exposición, los sesgos en la entrevista. De pronto, si una persona, no es diferente si la hace una entrevista a un médico, una enfermera o una persona que apenas está entrenada. Sesgo por entrevistas sustitutas, que de pronto se ponen ahí algunas que no existieron. Sesgo en extracción de información, entonces, por ejemplo, en las historias clínicas pasa mucho. Yo alguna vez hice un estudio con una persona X que era una estudiante de medicina también y cuando terminamos de recoger los datos, un día yo tuve que ir a verificar unos datos de ella y me di cuenta que toda la información que ella tenía no coincidía con las historias clínicas en lo absoluto y nos tocó volver a recoger toda la información que ya había recogido. Entonces, esto puede pasar, es bastante serio. Sesgos después del estudio, ya cuando uno está haciendo el análisis de los datos y la publicación. Sesgos de reporte, entonces descripción inadecuada e insuficiente de los datos. Se favorece o se deja reportar ciertos resultados importantes. Esto se ve mucho a veces que de pronto en el grupo de intervención describen un hallazgo y en el grupo control no lo describen. No se escriben datos que puedan ser confusores. Los sesgos de citación es que los artículos que son de efecto nulo o negativo no se incluyen. Entonces, mucho ojo, ustedes no solamente deben incluir los artículos que refuerzan lo que ustedes dicen, sino también los que dicen todo lo contrario. Eh, Se supone que todos los ensayos clínicos que existen deberían estar citados, registrados en una página web para que se sepa que existen, por esa razón, porque muchas veces se hacían ensayos clínicos y cuando no daban lo que era, se quedaban callados y ya. Em, pero pues el sesgo de citación también puede pasar con cualquier dato que uno esté investigando. La confusión, entonces variables que alteran el resultado, digamos, si estamos mirando cigarrillo y café y el efecto en el infarto, entonces decimos que de pronto este tiene un efecto y este también tiene un efecto, pero ellos entre ellos también, porque las personas que consumen uno tienen más probabilidad de consumir el otro. Entonces estas son variables confusoras y la mejor manera de nosotros controlar esas variables confusoras ya en la parte de análisis es realizar los análisis multivariados o ajustados por determinadas variables. Entonces eso es algo que uno, digamos que lo dice en la metodología, dice al final el plan de análisis por qué variables va a ajustar o cuáles va a tener en cuenta. Siempre se deben especificar las variables que se incluyen en los modelos, tanto en los métodos como en los resultados, como en las tablas, no en sí en la tabla, sino en el pie de página de la tabla. Entonces, ¿qué estrategias se utilizaron para manejar la confusión? Entonces, se puede utilizar el match individual o por grupos, que esto sería como los estudios de casos y controles, la estratificación de los datos, entonces agrupar los datos, por ejemplo, por edad, por grupo etario, por sexo, y el ajuste por covariables, lo que les decía, de pronto, vamos a realizar un análisis, pero lo vamos a ajustar por edad.
los sesgos provenientes del investigador o lector. Entonces, confiar en información incompleta. El investigador de pronto puede estar engañando o persuadiendo al lector de que haga o consuma determinada cosa. Es importante saber pues que los investigadores y lectores siempre quieren creer lo que ellos piensan, no no lo real, sino lo que la idea que esa persona ya tenía y sus ideas previas influencian su razonamiento. Entonces, en investigación nosotros siempre vamos a encontrar una, algo que soporte cualquier idea que exista, digamos, en la literatura científica, por ahí va a aparecer algo que la soporte. Entonces, es bien importante que aprendamos a leer críticamente porque uno de los sesgos más grandes es lo que nosotros pensamos, el filtro que nosotros le ponemos a la vida. Entonces, siempre tener en cuenta que el principal sesgo es uno. Entonces, este es el artículo del que saqué esta clase en general. Un artículo muy completo. Aquí se muestra pues, los diferentes tipos de sesgos de acuerdo a cada etapa de la investigación. Aquí vemos pues que están en todas las etapas. Aquí les dejo la referencia bibliográfica. Y finalmente pues hablar del conflicto de intereses. Que siempre que se lean un artículo del que sea, siempre busquen el conflicto de intereses. Porque hay muchos artículos, incluso que uno no se imagina que han sido financiados. Y yo he trabajado con ese tipo de financiaciones y no necesariamente tienen que tener un efecto en los datos, pero puede que sí. Entonces siempre hay que mirar qué conflictos de intereses hubo. Siempre preguntarse, ¿se beneficiaría el escritor si si yo creyera lo que me estoy diciendo? Y de ser así, probablemente haya algún sesgo en ese estudio. Entonces aquí, por ejemplo, esta propaganda de Frutiño que sale con el logo de la Federación Médica Colombiana, seguramente aquí debe haber un conflicto de intereses. ¿Qué estrategias existen para minimizar los sesgos? Las técnicas de muestreo, medir el aspecto que produce el sesgo dentro del estudio. Entonces, es que nosotros sabíamos que el sexo cambiaba el resultado, entonces pues registramos el sexo. Medición repetida de los datos, que no se haga una sola vez. Uso de fuentes de información confiables. Entre más confiable, mejor, digamos, hay desde las muy poco confiables hasta las muy confiables. Y análisis adecuado de los datos. ¿Cuáles son los mensajes clave que tengo que utilizar sobre mis sesgos? Entonces, uno, debo declarar los sesgos que sean importantes en mi estudio, hay que hacerlo, y deben tener presente en todos los pasos y si es posible minimizarlos. Entonces, siempre saber que en todos los pasos estamos cometiendo sesgos y que hay que ajustar si es posible por esos sesgos. Entonces, finalmente, esta parte es muy breve sobre cómo evaluar la calidad de los artículos científicos. Se evalúa a partir de la validez interna de los artículos, lo que hablábamos, o sea, tiene que ver es con cómo se midieron los datos en sí y no tanto con qué tan generalizables son esos datos a la población. Y se mide a través de listas de chequeo según el tipo de estudio. Se evalúa si contiene o no contiene la información completa. Se lleva una rejilla de Excel con los resultados. Entonces, hay diferentes listas de chequeo según el diseño. Cada una de estas listas la utilizamos y lo que hacemos es que con los criterios que hay en esta lista se crea como una rejilla en Excel y cada criterio se le va poniendo a cada artículo si cumple o no cumple. Entonces, si cumple se le pone un 1 y si no cumple se le pone un 0. Y al final, entonces, tenemos un resumen de cuál es el contenido, de que también está hecho ese contenido, digamos, en cuanto a tener los contenidos mínimos, a describir los datos necesarios mínimos del estudio. Esta es una manera de hacerlo, generalmente se hace así para estudios transversales, de casos y controles, de cohorte, y de acuerdo a eso se saca una clasificación del nivel de sesgo, si era, digamos, se puede clasificar en bajo, medio, alto o por números, ahí ya depende de la metodología que se utilice. Y también pues hay un tema ahí como una discusión muy grande y es el tema de la calidad del contenido versus el sesgo. Entonces veíamos ahorita que estas listas de chequeo generalmente tienen es como, digamos, describe si hubo una muestra. Pues sí,
Y eso es lo que puntúa. Pero el sesgo en sí, como hablábamos, muchas veces va a estar en presentes durante todo el estudio y no vamos a poder hacer nada al respecto. Entonces, una de las grandes discusiones es si la calidad del contenido es suficiente para evaluar los sesgos o no, para evaluar la calidad del estudio en sí. Y lo que se propone es que no, que hay que también evaluar los sesgos y mirar qué posibles sesgos hay en los artículos. Entonces, para esto, en el caso puntual de los artículos que son ensayos clínicos aleatorizados, se ha propuesto que se debe es evaluar la posibilidad de sesgos y para esto el Cochrane define unas guías especiales donde ellos dicen qué tipo de sesgos hay que mirar y cómo se puntúan esos sesgos. Entonces ya depende mucho de qué tipo de estudio vamos a evaluar la calidad, cuál va a ser la metodología que se va a utilizar. Si de pronto esta parte puede ser un poco confusa, lo que les recomiendo es que pues miren las guías bien, estas listas de chequeo, y se vayan a artículos que hayan hecho cosas similares al suyo. Finalmente, pues estas son las fuentes de información. Aquí está uno de los links de Cochrane, y este es el artículo sobre sesgos. Finalmente, el último ejercicio de esta materia va a ser determinar el mensaje principal que emerge del artículo y explicar los sesgos del estudio. Eh, no es necesario escribirlos tan extensamente, simplemente es un ejercicio de reconocimiento para que ustedes vayan sabiendo qué sesgos van a tener que mencionar en su discusión. Espero que esta charla les haya servido para que ustedes puedan realmente mirar qué son estas cosas que necesitan para terminar de escribir su tesis, su trabajo de grado, porque ya en este punto pues estamos terminando y la idea es que ya ahora lo importante es que esto tome forma y que se vuelva una idea clara que se va a dar. Entonces, espero que esto les haya servido para que sus artículos alcancen una muy buena revista para que se animen a publicar, que no es un proceso tan tedioso, pero sí es un proceso que tiene su rigor. Hay que hacerlo con rigurosidad y si uno hace todos los pasos muy bien, ya lleva la mitad del camino, por lo menos. Entonces, adelante con sus tesis y muchas gracias por todo.